como hablamos de democracia, también hablamos de nuestra memoria profesional y de nuestra memoria como sociedad. Y nada mejor que traer a dos excelentes periodistas que son testigos de la democracia desde sus inicios. Daniel Santoro, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Luisa Balmaya, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Esta es su casa. Bueno, gracias a los dos por la invitación. ¿Qué te rememora estas palabras que escuchábamos recién de Alfonsín? Bueno, siempre es muy emocionante. Yo creo que Alfonsín es uno de los grandes políticos de la Argentina, pero además, bueno, esas palabras fueron pronunciadas en un momento muy especial. Veníamos de la noche más negra de la dictadura militar. Así que había una enorme esperanza, una enorme fuerza popular que estaba añorando, porque ya había conciencia de lo que había pasado, estaba añorando, bueno, la libertad. Y para mí, en lo particular, yo estaba acreditada en Casa de Gobierno, atravesé casi toda la dictadura, acreditada en ese momento por Radio Rivadavia en Casa de Gobierno. Así que saber que desembarcaba un presidente constitucional allí, con todo lo que eso implicaba, bueno, era una enorme alegría y además una enorme responsabilidad, porque había que cuidar esa democracia incipiente que nacía. Así que la verdad es que es un momento emocionante pensar que han pasado 30 años, el periodo más largo. Digo, no hay memoria en la Argentina, no hubo un periodo tan largo como estos 30 años que estamos celebrando hoy y que hay mucho para celebrar, me parece. Daniel Santoro, tu experiencia en agencias de noticias, en diarios, en distintos medios, también te marca una lectura muy privilegiada, sobre todo por tu lectura particular de la realidad. ¿Cuál es el concepto que te deja esta democracia, estos últimos 30 años o estos primeros 30 años de democracia ininterrumpida para siempre? Primero, bueno, la explosión de democracia que vivimos allá en el año 83, porque tenemos que recordar la que vivíamos antes, ¿no? Vivíamos los jóvenes en aquella época, todos teníamos que ir a llevar el documento encima porque había controles policiales, controles militares, donde yo soy de Berazategui, después trabajaba en el diario Sol de Quilmes y constantemente el tema de los desaparecidos. Yo tengo 3 compañeros desaparecidos, mi casa fue requisada por los militares. Hay que recordar eso para poner en el balance a la hora de los problemas que seguimos teniendo hoy, pero sin lugar a dudas el balance es tremendamente positivo, todo eso que vivimos en ese momento y con mucha alegría, compartido, cosas que se ha perdido ahora, esa mística que había, ese fervor que se veía. Después la sorpresa de esas elecciones, la asunción en ese día, más tarde de Alfonsín, porque todos pensábamos que iba a ganar Luder, aunque ya había esas manifestaciones que veíamos recién en las fotos, las 9 de julio, yo nunca vi más en mi vida concentraciones tan grandes. Se estimó que la del Bicentenario, quizá. La del Bicentenario, pero bueno, por eso era algo más que una concentración convocada por un partido político, ¿no? Sí, Se estimó entre 800.000 y 1 millón de personas. Yo estaba cubriendo para la agencia de NEADA y era desde prácticamente el edificio donde está la imagen de Evita hasta Constitución, era una masa de gente cubriendo la arteria principal y las colaterales. Después obviamente apareció el fenómeno de la televisión y demás, y ya pasaron a hacer actos políticos con menos militancia, con mucho marketing, ¿no? Pero realmente... Perdón, yo iba a decir, el momento, claro, era tan novedoso porque estaban prohibidas todas las manifestaciones en dictadura, no había posibilidades de reunión, entonces era fantástico. Es cierto lo que dice Daniel, esta alegría, ir hombro a hombro, fueras o no fueras radical, había un sentimiento de celebración. Seguro. Una celebración que además se había vivido unos días antes, cuando Alfonsín mismo hizo el cierre de campaña en La Matanza, que fue muy numerosa, con mucha alegría también de la gente. Lo recuerdo porque estábamos allí con un compañero también locutor, Pedro Dufó, que después fue diputado primero provincial y después nacional, y que se vivía con una alegría inmensa desde el radicalismo y la esperanza de decir, bueno, podemos llegar a ganar porque La Matanza los estaba acompañando, ¿no? También se dio en aquel tiempo un ejercicio previo al inicio de la democracia, que fue la reconstitución de las estructuras partidarias. Recordarás, Luisa, Daniel, que hubo una multipartidaria, hubo una organización de juventudes políticas, que fueron un poco
el inicio de la reconstitución, de la recuperación de la vida política partidaria para después llegar a la institucionalidad democrática. Sí, yo te iba a decir, se retomó en realidad, porque uno recuerda también la multipartidaria antes del golpe que derroca a Isabel, donde todos los partidos intentaron frenar ese golpe que se venía a tan pocos meses en realidad de un acto eleccionario, y después, bueno, mientras la dictadura se iba desgranando y no tenía más salida que convocar a elecciones, bueno, nuevamente los partidos políticos que comienzan a trabajar y a abonar el terreno para esta salida que, bueno, felizmente llegó para no retroceder nunca más, porque yo creo que nunca más allá de momentos a veces de zozobra que ha vivido la democracia, pero siempre la salida después, en estos 30 años, fue una salida institucional, ¿no? Institucional con más democracia. Con más democracia, tal cual. Daniel, ¿y el rol del periodismo en estos 30 años? ¿Cómo lo estás vislumbrando en esta etapa particularmente, pero desde entonces, esa figura del periodista? Primero hay que recordar que durante la dictadura hubo 100 periodistas desaparecidos, fuimos el gremio que más sufrió del punto de vista proporcional. 127, exacto. 127 en total. Y eso fue un golpe que creó censura, autocensura, exiliados. Yo creo que el periodismo se fue reconstituyendo a lo largo de todos estos años de democracia, aprendiendo cuál es el rol del periodismo, de informar, formar, entretener y ser el perro guardián de la democracia, en la medida de ser el contralor del poder, de los abusos del poder. Pero desde el 2008 hasta ahora, esta guerra, entre comillas, del gobierno contra el Grupo Clarín ha deteriorado la calidad del periodismo en la Argentina, y yo creo que eso es una de las brechas, uno de los golpes culturales que va a dejar el kirchnerismo a partir del 2015. Y hay que trabajar en recrear la credibilidad del periodismo y recrear los métodos profesionales de trabajo más allá de las presiones del gobierno, de los intereses económicos de las empresas privadas. ¿Tu opinión? Sí, yo creo que han sido 30 años de ejercicio de la profesión sumamente interesantes. Creo que este es uno de los mejores momentos, que por lo menos así lo vivo yo, es mi opinión, en donde los periodistas creo que tenemos que darnos un debate muy profundo. Los periodistas no somos los medios de comunicación, los periodistas somos profesionales que trabajamos en los medios de comunicación. Y somos ciudadanos también. Somos ciudadanos también. Y presiones existen y han existido toda la vida, a lo largo de todos los gobiernos han tratado de incidir. Esto no significa que no hayamos podido trabajar en libertad, porque por eso somos independientes y en todo caso podemos contrarrestar esas presiones. Y también las presiones vienen de otros sectores, vienen de otras corporaciones, vienen de los poderes económicos, los poderes fácticos. Yo digo, cuando ponemos en el balance el momento por el que atravesamos con presiones, yo digo, todos, un juez sufre presiones, un médico sufre presiones, todo el mundo está sometido a un juego. Y creo que, bueno, está en los periodistas poder marcar esa distancia y seguir trabajando. Yo me permito discrepar con mi amiga Luisa Balmaya, pero yo investigué el caso del tráfico de armas a Corea, Croacia y otros casos de corrupción en el gobierno de Menem. Tuve ataques personales, pero nunca se metieron con mi familia y nunca esta campaña sistemática para destruir nuestra credibilidad. Los periodistas que trabajamos en el Grupo Clarín, que es un grupo que tiene su posición editorial y sus editoriales, a mí me han puesto carteles anónimos con mi cara en los afiches en todas las esquinas de Buenos Aires, me han atacado personalmente de ser espía ruso, me han hecho cosas que nunca las viví en democracia. ¿Cómo y no que sos? son, ¿perdón? No sos Sí, acá tengo para estoy cambiando todo directamente para el Clemen. Entonces, nunca sufrimos, o sea, este gobierno no mata periodistas, en mi modesto entender, pero ha buscado romper la credibilidad de los periodistas. Por eso yo hablaba de un trabajo de recuperación conjunto. No estoy diciendo que el que esté trabajando en una empresa o en otra sea mejor o peor, pero sí que hay que decir, bueno, las reglas de trabajo profesional son estas, la defensa del periodista en una redacción, porque lo que hay que hacer es blindar al periodista que trabaja en una redacción de un medio privado, de un medio del Estado, un medio cooperativo, ¿no? Para que el ciudadano tenga la mejor calidad de la información, es porque él decida a quién vota, qué opinión tiene, qué medio que compra, qué medio, qué canal ve. O sea, recuperar la objetividad también, ¿no? En muchos sentidos que últimamente se ha perdido. La objetividad también
parece a veces una utopía dentro de nuestra profesión, ¿no? Porque es más bien el ideal al que deberíamos llegar, pero Sí. que no siempre se logra porque existe, no, es que no sencillamente existe. somos ciudadanos expuestos a los vaivenes de la vida cotidiana de cualquier argentino más. Sí, yo creo que no existe. En realidad siempre se ha enseñado que el periodismo es objetivo. Obviamente, la narración de los hechos y los hechos tienen que ser contados porque los hechos forman parte de la realidad. Ahora, lo que vos elegís también para... El periodismo es objetivo, vos tenés una historia detrás, tenés una formación y uno a veces también elige qué contar y cómo contarlo. Bueno, y eso forma parte de la subjetividad. Lo que yo creo es que los hechos deben ser transmitidos y en todo caso después aclarar y especificar muy bien qué es opinión. Pero aquí también es valioso pensar otro aspecto, que tal vez más sutil, porque, por ejemplo, la tarea periodística de Daniel Santoro, al margen de los medios en los que trabaja, con sus tareas de investigación, lo muestran verdaderamente como un periodista contundente, que muestra hechos y que no necesita adjetivos a veces. Y creo que ese es un gran mérito del periodista. De allí en más, tenemos que visualizar nosotros cómo trasladamos ese ideal de periodismo al ejercicio cotidiano de nuestra actividad en cualquier medio donde estemos. Sí, sí, claramente. Bueno, Daniel además es un periodista de investigación y ha sacado a la luz hechos muy resonantes. Así que, y yo creo que puede seguir trabajando, de hecho lo hace y tiene respaldo de su medio para hacerlo. Y de sus colegas también. Sí, pero digamos, yo por qué hablo de un retroceso. Un presidente como Néstor Kirchner que no dio conferencias de prensa. La conferencia de prensa, vos te acordarás, es un instrumento para que el ciudadano tenga a través de los periodistas, tenga en forma clara el mensaje político del presidente de turno. Una presidenta que dio solamente 2 o 3 conferencias, que no hay una ley de acceso a la información pública. Todo eso conspira contra nuestras ganas de ser profesionales y honestos. Yo coincido con vos en que no existe la objetividad. Pero son métodos de trabajo profesionales honestos porque no recibimos plata de ningún lado, solamente vivimos nuestro trabajo, ¿no? Es que la honestidad intelectual es un dato clave del ejercicio del periodismo en este tiempo y creo que tenemos que potenciarlo, sobre todo para poder continuar conviviendo dentro de estas normas éticas que muchos periodistas compartimos y que queremos reflejar hacia la sociedad. No, sin lugar a dudas, pero yo digo, no me quedo en una conferencia de prensa, porque en todo caso yo digo, puede ser cuestionable o no, a mí me encantaría preguntarle a la presidenta todo lo que se me ocurre preguntarle ahora. Son metodologías que utiliza este gobierno. Estilos de comunicación distintos. Estilos de comunicación, lo cual, porque en realidad Cristina sale, o lo hacía antes de su operación, salía casi todos los días a informar y hablar de lo que le interesaba hablar y vos decís, bueno, no le podíamos preguntar. Pero eso es un acto político, no es una Es un conferencia acto, de prensa. pero también no está es una conferencia de prensa, marcando... pero digo, son estilos de comunicación. También está marcando otro escenario, otro ejercicio de la comunicación. Cuando hay un ejercicio de comunicación directa, a veces el periodista pierde un rol preponderante en la transmisión de los hechos hacia la comunidad. Pero eso no impide que vos no hables, ni investigues, ni trabajes sobre Es parte los de lo hechos que que tenemos quieras. que discutir, Son creo. claro, son yo metodologías de trabajo que utiliza este gobierno, pero yo no me atrevería a decir en este periodo que no hay libertad de prensa, porque la verdad es que Yo no si uno dije que no hay toma... libertad de prensa. Bueno. Yo digo nada más que en las democracias modernas está institucionalizado que desde el presidente a todos los ministros dan conferencias de prensa. Vos vas al Departamento de Estado en Washington y Sí. hay una conferencia de prensa todos los días. Y además el periodista decano de la sala de periodistas dice cuándo termina la conferencia de prensa. No es el funcionario que dice 5 minutos o 5 preguntas, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la comunicación política, cuando hay preguntas, cuando uno puede... Al poder hacer una pregunta, yo creo que tiene más calidad. Le favorece al político y nos favorece a nosotros. Yo no vivo de las conferencias de prensa, porque hago periodismo de investigación, Exactamente. pero la reivindico obviamente como un instrumento para Sí, comunicarse. yo también. Como lo último que quiero decir ahora sobre este tema. Capitanich, yo sufro cuando veo Capitanich ahora que hemos pasado de no tener conferencia de prensa, entonces tiene 10 micrófonos y tiene que... Entonces tenemos ¿qué que aprender calidad los de la periodistas. comunicación Ahí política está. puede haber en ese contexto, ¿no? Bueno, hay libertad de prensa, no hay libertad de tiempo, así que les agradecemos mucho a Daniel y a Luisa Gracias por a habernos ustedes. acompañado. En un minutito nada más vamos a estar con militantes para hablar también de democracia.